Queridos hermanos y queridas hermanas, después del pasaje de la multiplicación de los panes y de los peces que escuchamos el domingo pasado, Jesús comienza su discurso sobre Él mismo como el pan de la vida. Este viene preparado por el relato del libro del Éxodo, que refiere el pasaje donde Dios alimenta con el maná al pueblo de Israel en su camino por el desierto. San Pablo, por su parte, en su carta a los Efesios, nos habla de la conversión cristiana con la figura del hombre nuevo. Reflexionemos la palabra de Dios. Según nos relata el libro del Éxodo, Israel en su trayecto por el desierto, al sentir hambre y sed, experimentó la tentación de regresar a Egipto. Le parecía alto el precio de su libertad y quería volver al lugar de la esclavitud. Sin embargo, el Señor interviene y lo alimenta con las codornices. Le ofrece además otra extraña comida, una especie de polvo blanco semejante a la escarcha. Al no saber de qué se trata, los israelitas preguntaban: Manú, que en lengua hebrea significa ¿qué es esto? De ahí el nombre del maná. Moisés explica que es el pan que el Señor les da como alimento para continuar el camino. En el Evangelio de San Juan se nos da a conocer que tras la multiplicación de los panes, Jesús se retira a la montaña. Después de caminar sobre las aguas, alcanza a sus discípulos que van en la barca y llega con ellos a Cafarnaúm. La multitud va a buscarlo. Jesús quiere que la gente entienda bien el significado del signo realizado, pues lo buscan solo por haber comido de los panes hasta saciarse. Jesús les dice: no trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que yo les daré y que les dará el Hijo del Hombre. La gente todavía no había captado el sentido exacto de la multiplicación de los panes y los peces. No se trataba solo de satisfacer una necesidad física, aunque ésta tenga su importancia. Ante todo, Jesús quiere mostrar un don mejor y más excelente. Jesús es el pan verdadero, el que es y da la vida. Él es el alimento que se ofrece para colmar los deseos humanos más profundos. Por eso invita a las personas a procurarse no solo el alimento que perece, sino el que dura para la vida eterna. La multitud empieza a entender. Descubre que el Señor pide conversión. Por eso pregunta: ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? La respuesta de Jesús es inesperada. La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. En el ambiente judío acostumbrado al cumplimiento de la ley de Moisés, se habría esperado alguna lista de preceptos para cumplir con rigor. Pero Jesús cambia la perspectiva y dice que la obra de Dios es creer en su enviado. La acción más importante la realiza Dios mismo enviando a su Hijo. A nosotros nos toca responder adhiriéndonos a Él por medio de la fe. Así como los israelitas en el desierto, sin méritos propios, fueron alimentados, ahora el mismo Dios es quien otorga el alimento de vida eterna a los que creen en su Hijo. La fe es un don que Dios otorga gratuitamente,
pero requiere la aceptación humana y pide compromiso de fe y fidelidad. La multitud, sin entender aún la enseñanza, exige un signo para creer. En realidad el signo ya lo han visto en la multiplicación de los panes y los peces, pero no les parece suficiente, pues aún no tienen fe en Jesús. Ellos aluden al maná bajado del cielo, el trigo celeste, como lo llama el Salmo 77. Sus padres comieron en el desierto, pero murieron. Jesús corrige de nuevo a la multitud. El maná era en realidad un pan material que pudo saciar el hambre física. En cambio, el genuino pan del cielo alimenta la vida en su sentido pleno. Este pan es el propio Jesús, enviado por el Padre para ser alimento que sustenta la existencia humana integral, el único que puede satisfacer todas nuestras necesidades físicas y espirituales. Moisés no podía ofrecer un alimento de tal naturaleza que solo Dios puede dar, el pan que baja del cielo y da la vida al mundo. Este don inigualable es capaz de comunicar la vida verdadera, la comunión con Dios que genera una existencia nueva en la fe, en la esperanza y en el amor. Cuando la gente logra entender de qué se trata, le dice a Jesús: Señor, danos siempre de ese pan. Y Jesús responde: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Jesús no es solo el único que puede satisfacer nuestros anhelos más grandes y profundos, sino que nos ofrece la vida en plenitud y la vida eterna. Solo por medio de Él podemos encontrar el sentido verdadero a nuestra existencia, la satisfacción plena de nuestras aspiraciones humanas más altas, y sobre todo, por Él podemos vivir en comunión con el Dios amor, el Dios uno y trino, lo que como consecuencia necesaria nos lleva a la comunión y caridad con nuestros hermanos. Alimentarnos con el pan de la vida significa creer en Jesús, comulgar con su palabra y con su cuerpo y su sangre en la Eucaristía, pero también con su testimonio de caridad hacia los hermanos, e implica seguirlo como genuinos discípulos misioneros suyos en iglesia sinodal. Cristo, pan de vida, nos renueve nuestra mente y nuestro espíritu para que, revestidos de la nueva naturaleza, creada imagen de Dios, como dice San Pablo en su carta a los Efesios, podamos llevar una vida recta y pura, fundada en la verdad. Queridos hermanos, queridas hermanas, que nuestra vida personal, familiar, parroquial y comunitaria se centre en Cristo, que es camino, verdad y vida. Que en este año eucarístico nos alimentemos de la palabra de Dios y del pan de la vida. Se lo pedimos al Señor por intercesión de Nuestra Señora del Carmen, San José y San Andrés Apóstol. Dice el Vaticano II que la Eucaristía es la fuente y el culmen de la vida cristiana. Si no centramos nuestra vida en la Eucaristía, estamos desaprovechando a Jesús, pan de la vida eterna. En este momento la hermana Lucy Barradas nos va a dar una reflexión en relación a la Eucaristía.